Un cordial saludo, profesor Arcadio. Soy Aida Laurens y a continuación le presentaremos la tarea número 6, correspondiente a la técnica de preguntas creativas con el tema reflexión sobre menos enseñanza y más enseñanzas de métodos y estrategias didácticas que activen a los alumnos a construir sus competencias. Bienvenido. Luego de revisar el material que corresponde a la tarea número 6, hicimos una serie de recursos conceptuales que nos apoyan a nosotros a desarrollar este tema. Nos llamó mucho la atención lo que es el método de activación del pensamiento, en realidad son términos nuevos, método de activación de la clase, que esa ya estábamos más familiarizadas, motivación al descubrimiento, motivación a la práctica, competencias en un docente o competencias metodológicas que para mí son muy importantes y las competencias de un alumno y ejemplos prácticos. A continuación quiero presentarle las 3 preguntas que hemos generado. En este caso, ¿tienen los estudiantes la concepción de una enseñanza que aplica métodos y estrategias didácticas? ¿Existen docentes que apliquen métodos de activación del pensamiento? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las prácticas más comunes donde es evidente una enseñanza sin pertinencia en métodos y estrategias didácticas? Estas 3 preguntas surgen de aquellos recursos conceptuales que habíamos trabajado. Y me llamó tanto la atención y las ideas son muy buenas de parte del profesor, pero quise buscar más evidencia. Buenas tardes, profesora Aida. Soy un estudiante de octavo grado. Para mí, el peor profesor que yo he tenido ha sido un profesor de cuando yo estaba en tercer grado. Él solamente hablaba y hablaba y hablaba. No dejaba que nadie participara en la clase y era muy teso. Para mí, uno de los mejores profesores que yo he tenido ha sido el de octavo de matemática, que él enseña por diapositivas y videos y a mí me trae bastante el video, las diapositivas y yo siento que capto mejor la información y si es activo, dinámico y para mí ha sido uno de los mejores profesores que he tenido. Buenas, estoy aquí para responderle la pregunta a la profesora Aida Laurens. Yo estoy en octavo grado, el año pasado estaba en séptimo y tenía el profesor de ciencias naturales que tenía yo. Él era muy divertido, hacíamos dinámicas en la clase, ya sea de ciencias naturales, pues él nos mandaba a buscar materiales de nuestra casa como cartulina, tapas de refresco y demás para hacer diferentes manualidades allá en el salón con fin de facilitar el tema para nosotros. Entonces esas dinámicas que nosotros hacíamos nos ayudaban a los exámenes y los ejercicios que hacíamos. La hora de historia para mí era aburrida porque ella solamente se paraba el tablero allí y hablar, uno le hacía preguntas y solamente le respondía con teoría y entonces como que no me emocionaba aprender, entonces pues se me hacía difícil porque ella se paraba y hablaba como seria enfrente de todos nosotros. Entonces para mí esa profesora era muy aburrida. Buenas tardes, para saludar a la profesora Aida Laurens y contestarle su pregunta a la vez. Para mí en mis años de estudio tuve un profesor de química que era tan difícil entenderle porque no buscaba mecanismos ni estrategias para que se hiciera la clase más apacible, más entendible. Era algo monótono hablar de química con ese profesor y yo no logré el objetivo de aprendizaje con él porque no tenía dinámica de aprendizaje, no tenía estrategias, no tenía alguna motivación para el grupo de alumnos que había ahí en ese momento. Yo por lo menos en lo personal no logré. Sí había material de lectura, pero solamente eso, no había alguna otra motivación o incentivos que dieran ganas de aprender química con ese profesor. En mis años de estudio tuve una profesora de español que ella nos decía siempre,
siempre que vayan a hacer algo, háganlo como que es para ustedes. O sea, que nos quedara de aprendizaje siempre. Ella tenía muchas dinámicas, iba más allá de lo que requeriría el planeamiento curricular en ese momento de enseñar español. Aprendíamos de muchas maneras, los diálogos en el salón eran importantes. Ella siempre buscó la manera de enseñarnos de una didáctica y que no fuera monótona la clase. Era muy divertida y me acuerdo de ella clarito como que fuera ayer por esas estrategias que ella buscaba en el aula de clase. Buenas tardes, tengo 11 años y estoy en 5º grado. El peor maestro que he tenido fue uno que sus clases eran muy aburridas, no era dinámico, y si te explicaba algo y no lo comprendías, te lo volvía a explicar, pero de muy malas maneras. En cambio, el mejor maestro que he tenido es muy alegre, a veces jugábamos, nos hacía preguntas, y es el maestro más querido de la escuela. En el momento que mi mamá iba a la escuela, pues lo que hacía la maestra era siempre recordarle que tenía que enviarme a la escuela, que por ningún motivo me dejara. Y hoy en día pues soy un docente, aquí estoy. Y bueno, qué mejor ejemplo de esa maestra creativa, ¿no? Que no solamente se dedicó a enseñarme cuánto era 1000 más 1000, sino que hizo algo más, que me ayudó a llegar a donde estoy hoy en día. Y bueno, un docente aburrido, me recuerdo una de 3er año de psicología, que cada vez que llegaba a clases solamente llegaba con la cartera y lo único que hacía era preguntarle al estudiante, el compañero más listo de la clase, a dónde habíamos quedado. Y recuerdo que ese año solamente lo que hacíamos en su clase era copiar. Y cuando ya se acababa el plan o no tenía más nada que copiar, porque como llegaba al salón y en el salón era que preguntaba qué iba a hacer y no tenía nada que hacer, pues simplemente hablaba de su vida, hablaba de cómo era su juventud, cómo había estudiado y empezaba a echar cuentos. Y así, las clases de durante un año con esa profesora solamente fue copiar y escuchar cuentos de ella. Así que bueno, esos son los dos profesores que recuerdo. Invitamos a familiares, colegas, amistades que nos respondieran la siguiente pregunta. ¿En su carrera de estudiante se ha encontrado con un docente creativo o un docente aburrido? Considerando totalmente factores muy diferentes en tiempo, lugar y perspectiva. En cuanto a tiempo, pues los participantes son de diferentes edades y diferentes promociones. Hay unos ya graduados, otros que están en ese proceso. El lugar son diferentes centros educativos, diferentes provincias y en cuanto a perspectiva, diferentes carreras, diferentes disciplinas del saber y diferentes docentes. Por medio de todo esto nos damos cuenta que definitivamente hay que trabajar en la metodología docente. Luego de haber tenido la participación de cada uno de estos jóvenes y profesionales, pues definitivamente la metodología docente tiene que ver mucho para el momento de decir que hay aprendizajes significativos y lógicamente apoyamos la idea de que las competencias de parte del docente en cuanto a metodología son muy necesarias para entonces impulsar las competencias del estudiante y que éste se vea motivado a descubrir, a practicar y a que él sea capaz de pelar las papas para su propia ensalada, que al final es un resultado positivo y que no olvidan. Un docente definitivamente tiene una responsabilidad grande y es de influir y dejar esa semilla, ese aprendizaje para que luego ellos solos sepan a criterio propio las necesidades de seguir alimentando ese conocimiento y las necesidades de seguir adelante. El papel de un docente es mucho más allá de solo enseñar. Ya por último, queremos agregar que increíblemente ninguno de estos participantes tuvo acceso al material que yo sí pude analizar y pude recibir. Ya nada más queda dar las gracias y definitivamente hemos aprendido mucho y estamos para seguir aprendiendo, no importa la edad, ni la disciplina, ni la carrera.
Seguimos adelante y agradecida pues por su atención y el tiempo que nos ha dedicado. Hasta luego.